Pedro le está escribiendo a estos cristianos que estaban experimentando persecución, estaban experimentando injusticias, estaban enfrentando el rechazo. Y en el versículo 5 dice, pero recuerden que ellos, hablando de aquellas personas que no conocen a Dios, tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Entonces, ellos se sentían de alguna manera presionados, estaban siendo perseguidos, como les digo, ¿verdad? Y Pedro quiere calmar sus corazones con la esperanza que todo creyente debe de tener de que el Señor va a volver. Precisamente el mensaje de esta mañana es esperando el día final. Por alguna razón, cuando hablamos del día final, llega a nosotros el temor, la inseguridad, el miedo, ¿verdad? Pero como creyentes es algo totalmente diferente. El día final es el día en que, lo que hemos cantado ahorita, que nos vamos a reencontrar con el Señor, donde ya no va a haber más temor, no va a haber más enfermedad, no hay más pecado. Y debe de ser un día que nosotros estemos anhelando, que nosotros estemos deseando, que tengamos la expectativa. Mientras vemos cómo, ¿verdad?, se cumplen las señales, como los últimos tiempos van a ir, como se dice, de mal en peor. Necesitamos tener la plena seguridad de que nosotros nos vamos a reencontrar con nuestro Señor y Salvador. Ahora, mientras eso sucede, hay cosas por hacer. Y es precisamente a lo que Pedro se enfoca. Dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Estoy en el versículo 8. Versículo 9. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si tenemos las notas del sermón, esta porción la vamos a dividir en 4 partes. Lo primero es, hagamos de la oración una prioridad. Lo segundo es, hagamos del amor al prójimo un estilo de vida. Lo tercero, hagamos del servicio a los hermanos nuestro enfoque. Ahorita vamos a ir poco a poco, no se me preocupen. Y lo cuarto es, hagamos de la gloria de Dios nuestro fin. Entonces, como les decía hace un instante, ¿verdad? Estos cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo presionados, experimentaban injusticias y ellos se estaban cansando. Entonces, el mensaje de que el fin se acerca es un mensaje de aliento y lo mismo debe de suceder con nosotros. Cuando miramos que las cosas se ponen difíciles, es un momento para recordar la promesa de que un día el Señor va a regresar. Pero que mientras eso sucede, tenemos que tener la expectativa correcta. Y lo primero que notamos es que dice, hagamos de la oración una prioridad. Dice el versículo 7, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. La palabra sean se deriva del término estar en sus cabales o estar bajo control y no dejarse llevar por una opinión errante de uno mismo, de una emoción o de una pasión incontrolable. La palabra sobrios es estar espiritualmente atentos,
Entonces lo que Pedro les está diciendo es que ellos deben estar poniendo atención a lo que es verdaderamente importante y es la oración. Con frecuencia nosotros nos podemos distraer por las circunstancias adversas, ponernos ojos en las personas, en los políticos, en que las cosas cada vez se van a poner peor, en que cada vez las cosas están más caras y cosas así por el estilo. Pero mientras nosotros esperamos el regreso del Señor, debemos de ser prudentes, debemos de estar sobrios en nuestra vida de oración. Es algo que Dios nos ha regalado. O sea, parte de la bendición de ser de la familia de Dios es podernos acercar con nuestro Padre. No es un tengo que orar, sino es un puedo orar. De hecho, en Mateo capítulo 6, versículo 5, hablando del regalo, de la bendición que es la oración, dice, cuando ores, o sea, no está preguntando si oras, ¿no? Es cuando ores. Y luego dice, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Eran aquellas personas que oraban de tal forma que todos se dieran cuenta. Pero dice Jesús, esa va a ser su recompensa. El que la gente crea que son muy religiosos. El versículo 6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en lo privado. Es decir, el ser parte de la familia de Dios nos permite tener ese acceso, esa cercanía con nuestro Padre. Entonces dice, tu Padre quien todo lo ve te recompensará. Cuando ores no parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones. Quizá venimos, ¿verdad?, de religiones donde te dicen repite tantas veces esto, repite tantas veces aquello y ya automáticamente ya fuiste perdonado. Pero aquí dice que no lo debamos de ser así. Dice, piensen que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿Quién se identifica con eso? De antes, ¿verdad? No sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Cuando oramos, iglesia, no estamos diciéndole a Dios algo que Él no conoce. Dice, incluso antes de que se los pidas. Entonces, Él ya sabe lo que nosotros le vamos a decir. Quizá te estás preguntando, y entonces si ya lo sabe, ¿para qué se lo digo? Bueno, se lo decimos porque necesitamos verbalizar esas necesidades, recordarnos a nosotros mismos cuánto le necesitamos. No podemos vivir la vida diciendo, bueno, pues Él ya sabe. O Señor, lo mismo de ayer, gracias. Sino decirle, Señor, te necesito. Y cuando nosotros decimos, te necesito, ayúdame con esto, dame la sabiduría, dame la prudencia, estamos recordándonos a nosotros mismos cuál es el lugar de Dios y cuál es nuestro lugar. Es un ejercicio de humildad. No es para que Él sepa, porque Él lo sabe todo. Entonces, estos cristianos que estaban siendo perseguidos necesitaban recordar que lo mejor que ellos podían hacer era orar. No dejarse, ¿verdad?, ir con las circunstancias, con la adversidad, con las pruebas, con las dificultades. Y es lo mismo para nosotros. Aquí podemos estar diciendo, mira, las cosas se van a poner bien difíciles. Sí, pues ya se pusieron y así va a ser. Pero no estamos solos. Es decir, la oración nos recuerda a nosotros que tenemos acceso al trono de gracia, al cual podemos llegar gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Es frecuente para nosotros el preocuparnos. Es frecuente, ¿verdad?, para nosotros querer empezar la semana con ciertos planes y de repente darnos cuenta que esos planes no se van a cumplir o no se cumplieron y que las cosas no van a salir como nosotros deseábamos. Y cuando eso sucede, corremos el peligro de preocuparnos, de perder la paz, de perder el enfoque.
Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así. ¿Ya lo tenemos? Ok. Por nada estén afanosos. Y pues por nada es por nada. Otra versión dice, no se preocupen por nada. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entre más nos dedicamos a tener una vida de oración, menos preocupación vamos a tener en nuestro corazón. Con frecuencia pasamos más tiempo contemplando nuestras circunstancias. Somos muy hábiles, ¿verdad?, para soñar todos los posibles escenarios negativos. Pero si usamos ese tiempo para orar, hay una promesa de parte de Dios que está en el versículo 7. Dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 6 dice, con acción de gracias. Cuando nosotros oramos debemos de estar agradecidos porque sabemos que la respuesta de Dios va a ser lo mejor. Debemos de estar agradecidos porque podemos acercarnos a Dios. De hecho, Dios le decía a su pueblo Israel, ¿verdad? ¿Qué nación como ustedes que tiene un Dios que está cerca? Y gracias al sacrificio que Jesús hizo es que nosotros podemos acercarnos a Él. Ya no hay una barrera. Pero podemos perdernos y decir, ay, es que tengo que orar. No lo veamos así. Hay que verlo como lo que es, un privilegio, una posibilidad que tenemos de decir, Señor, te necesito, o sea, esto me está robando la paz. No sé qué hacer con esto. Ayúdame, fortaléceme, dame la sabiduría, dame la prudencia, guíame, abre una puerta, pero con actitud de gracias. Cuando nosotros no estamos agradecidos es cuando queremos convencer a Dios, ¿verdad?, de hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Y claro, nosotros podemos decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo deseo esto. Pero la actitud de gratitud nos permite recordar que Él es Dios y nosotros no. Entonces, cuando las circunstancias están difíciles, cuando estamos viendo que el final se acerca, busquemos a Dios en oración. Y esto abre el espacio para que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿cómo está nuestra vida de oración? Es una prioridad de nuestras vidas, es algo que olvidamos, es algo que tenemos, pues como aquí en el hotel, ¿verdad? No sé si han visto el extinguidor que dice rómpase en caso de emergencia. Es algo que utilizamos únicamente cuando hay una emergencia, ¿verdad? Algo se salió de control, alguien está enfermo y entonces es en ese momento y después no lo volvemos a hacer. Alguien dijo, ¿verdad?, que la oración para el cristiano es como el respirar. De hecho, ahí mismo en 1 de Pedro, pero capítulo 5, versículo 7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Pero no dice punto ahí. Dice, porque Él cuida de ustedes. El poder recordar que Él cuida de nosotros nos va a ayudar a sentir la plena confianza de llevar las preocupaciones que tenemos. Es triste cuando a veces las preocupaciones se las decimos a otras personas únicamente. Se las decimos al Facebook. Se las decimos a todos, pero no se las llevamos a Dios. Y es que la verdad es que la gente a nuestro alrededor, aunque a veces nos pueden ayudar,
El único que verdaderamente y siempre nos va a ayudar es Dios. Porque aun cuando las circunstancias están difíciles, es para que nos detengamos y digamos, ok, ya me di cuenta porque Dios permitió que esta prueba llegara a mi vida. He dejado de hacer esto, he dejado de hacer lo otro. Cuando nosotros tenemos ansiedad en nuestros corazones, preocupación, es porque no estamos orando lo suficiente, porque no estamos confiando lo suficiente, no estamos creyendo que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, es algo que necesitamos recordar, o sea, reconocer el cuidado de Dios, admitir nuestra necesidad de Él y permitir que Dios nos ayude. Es decir, el dejar que Él se haga cargo de nuestras preocupaciones mientras confiamos en lo que Él va a hacer. De hecho, Mateo capítulo 11, versículo 28, creo que la mayoría de nosotros no sabemos este versículo, pero no necesariamente todos lo llevamos a cabo. Dicen, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Con frecuencia nos empezamos a cargar con cosas que no entran dentro de la voluntad de Dios. Y entonces es cuando perdemos la paz y queremos hacer muchas cosas a la vez y perdemos la paz. Entonces, debemos de hacer de la oración una prioridad, es decir, lo más importante. O sea, se te puede olvidar comer, pero no se te debe de olvidar orar. ¿Algunos de ustedes se les ha olvidado comer por una semana? No creo. Estoy casi seguro que sí se nos ha olvidado orar una semana. Parece chiste, pero no es chiste. A veces pasa. Porque no hemos comprendido del todo el regalo que tenemos. No hemos comprendido quién es nuestro Dios, que está en su trono de gracia esperando que sus hijos vengan y le pidan. De hecho, en Mateo 7:7, donde habla, ¿verdad? Vayan con su padre y pídanle. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, mucho más vuestro Padre dará el Espíritu Santo. Entonces imagínate cuando llega tu hijo y te pide y que tú dices, no, mira, no me está gustando como me lo estás pidiendo. No funciona así. Entonces, mientras esperamos que llegue el día final, debemos de hacer de la oración una prioridad. Pero número 2, hagamos del amor al prójimo un estilo de vida. Dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Fervientes, con esa pasión. Y luego da la razón. Pues el amor cubre multitud de pecados. Si te das cuenta, cada uno de nosotros es diferente. Tenemos trasfondos diferentes. En la mayoría pensamos a veces de la vida diferente. Nos educaron de manera distinta. Pero el amor nos permite cubrir esas diferencias. Este amor ágape es la característica cristiana clave y es una benevolencia invencible. Sin el amor no se pueden tolerar las imperfecciones de las demás personas, de los demás hermanos en la iglesia. Si no tenemos amor, ¿cómo vamos a tolerar a las personas que piensan diferente? Y esta palabra ferviente denota un esfuerzo y describe a una persona que corre con músculos tensos, ejerciendo el máximo esfuerzo. ¿Cuántos de ustedes son corredores? Que les guste correr, además de José. Pues Ariel también, ¿verdad? Ok, y ustedes se esfuerzan, espero, ¿verdad? Por cumplir con la distancia, el tiempo. Ese esfuerzo, bueno, la palabra es la misma que Pedro está utilizando para decir, esfuércense en amar a las demás personas, a las personas que les rodean.
No, ya no me gustó como me dijo. No me gustó la manera como me volteó a ver. No, ya no. Ok, ahí no nos estamos esforzando. Ahora, este amor es el amor de Dios. Es el amor que viene cuando el Espíritu Santo entra a nosotros y nos habilita para amar como Cristo nos amó. De hecho, Romanos 5 dice, ¿verdad? Habrá quien se anime a hacer algo por alguien bueno, pero Dios muestra su amor en que, aun siendo imperfectos, aun siendo pecadores, Cristo vino y pagó por sus pecados. Entonces, este es un amor en acción, es un amor ferviente, es un amor que nos tenemos que esforzar. No es algo que, mira, no oremos, Señor, dame amor, y no pensemos que Dios no nos va a poner a personas que no piensen como nosotros. Tenemos que ser bien humildes, iglesia. Porque un problema de las iglesias son las divisiones. Un problema de los matrimonios son las divisiones. Yo pienso de una forma y yo tengo mi isla, ¿verdad? Es mi relación con Dios únicamente. Y las demás personas, no. Dice Pedro, el final se acerca. Haz de la oración una prioridad, pero haz del amor un estilo de vida. No es algo que celebramos el 14 de febrero, ¿verdad? No, es un estilo de vida. Es una marca distintiva del cristiano, del discípulo, del Hijo de Dios. De hecho, en Juan 13:33, dice, en Juan capítulo 13, versículo 33, por favor. Dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Fíjate la siguiente parte, porque esto es lo diferente. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Es decir, el amor al prójimo ya estaba, ellos ya lo habían visto, pero el ejemplo que Jesús les había dado de cómo amarse es algo que ellos no habían visto. Y luego el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Es decir, el amor que nosotros nos mostramos es un testimonio a la gente que no conoce a Dios, que somos discípulos. ¿Por qué? Porque el mundo quiere vivir su vida. O sea, la gente está buscando sus propias metas, sus propias ideas. No les gusta sacrificarse. Es más común de lo que pensamos a la hora de decir, no nos casamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos juntos un rato y de repente ya no me gustó cómo me diste los buenos días y ahí nos vemos. Y nos vamos, no hay compromiso. El amor nos hace esforzarnos, nos ayuda a tolerarnos, a ser pacientes unos con los otros. Entonces, en medio de las circunstancias que estos cristianos que estaban siendo perseguidos, la respuesta que ellos debían de tener no era levantarse en contra de la política. No era eso. Era hacer del amor un estilo de vida. Era que las personas que no conocían a Dios dijeran, mira, están siendo perseguidos, están siendo presionados. Algunos de ellos ya hasta los mataron. Pero ellos se aman. Ellos se aman. Y a veces no entendemos el valor que tiene para la gente que no conoce a Dios el mostrarnos amor. No notamos el peso que tiene. Yo recuerdo cuando no era cristiano y que miraba esa actitud, no te imaginas cómo me llamaba la atención. Ver que un matrimonio se dijera, sí, mi amor, cuando era algo que no conocía. Verlos que se trataban con respeto, con cariño. Fue algo que Dios usó de alguna manera.
Entonces, pero el amor, como les digo, es un estilo de vida. De hecho, Efesios dice, anden en amor. Es una manera de vivir. Es una manera de conducirnos. Es una manera de tratar a todas las personas, especialmente a los de la iglesia. No cuando queremos obtener algo a cambio, sino porque Dios está habitando en nosotros. De hecho, en Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice, vístanse de amor. Lo cual dice, nos une a todos en perfecta armonía. En perfecta armonía. Cuando tenemos amor, no es que todos pensamos igual. Es que el amor nos dice, bueno, ok, yo quisiera que las cosas se hicieran de esta manera, pero se van a hacer de esa forma. Está bien, lo voy a hacer. Ahora, hay un peligro cuando hablamos del amor. Y es decir, bueno, yo le digo que lo amo, que la amo, o ella ya sabe, o él ya sabe. Y 1 de Juan capítulo 3, versículo 18, nos deja sin escapatoria en ese sentido. Porque dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Es decir, no es únicamente decir, oye, yo te amo, ya sabes. No. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Una vez más, es un estilo de vida. Nuestras acciones demostrarán, dice, que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Ahora, ¿cómo podemos mostrar ese amor? Bueno, es ayudando cuando no resulta conveniente, sacrificándonos muchas veces, dando nuestra energía, nuestro tiempo, apoyándonos. Pero aquí dice una parte interesante, porque dice que debemos hospedarnos unos a otros. Debemos hospedarnos unos a otros. Sean hospitalarios los unos para con los otros. Y fíjate la siguiente parte. Sin murmuraciones. No lo busques, yo te lo voy a leer. Dice, habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. Está dando las características de los últimos tiempos. ¿Okay? Eso está en Mateo. Solamente tomen nota de eso. Pero aquí Pedro les está diciendo, sobre todo sean fervientes en amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Es decir, el amor nos permite relacionarnos a pesar de que somos diferentes. No es que tú estés bien o el otro esté mal, no, es que pensamos distinto. Pero luego como que dice, bueno, les voy a dejar más claro cómo pueden poner en práctica ese amor. Y es ser hospitalarios los unos para con los otros. Y no conforme, remata diciendo sin murmuraciones. Ahora estamos hablando de que ellos eran cristianos que estaban siendo perseguidos por todos lados. Y entonces de repente llegaban cristianos huyendo y ellos tenían que abrir sus casas para que ellos se quedaran ahí. Imagínate eso. No quiero que nadie levante la mano, pero con frecuencia decimos, no, que aquí no me visiten, porque voy limpiando y me van a encochinar. Me van a ensuciar. No, que nadie venga. Mi casa está muy pequeña. No, que nadie venga, porque qué vergüenza, mi casa no está tan bonita como la de X o Y persona. Pero aquí no está hablando, ¿verdad?, de ser hospitalarios cuando sea cómodo o cuando tengamos una casa de cierta forma. Solamente está hablando de ser hospitalarios, está hablando de esa disposición que ellos debían de tener, de recibir a los cristianos que venían huyendo, que venían con hambre, que venían sin bañarse. Y ahí, iglesia, es un área de gran oportunidad para nosotros. El poder salir de nuestra área de confort y decir, ¿sabes qué? Cuando yo
cuando el Señor me alcanzó con todo lo que yo tengo. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, el Señor me alcanzó, pero sin mi casa. No, el Señor es dueño de nosotros y de todo lo que tenemos. Ahora, yo te aseguro que cuando tú abras tu casa, la gente no va a decir, ¿te fijaste? Como que no está medio pintada bien la casa, ¿verdad? En la parte de atrás. No. A veces nosotros tenemos esas ideas. Pero es ese tiempo de comunión. Es ese tiempo de intimidad. Lo que a nosotros nos permite estar en la espera del día final. Son esos minutos, esas conversaciones, ese abrazo, ese momento, esa plática, ese momento de oración. Pero con frecuencia, a veces estamos tan acelerados que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces andamos con nuestra propia agenda. Híjole, ¿cómo voy a recibir aquí? Hombre, pues es que, híjole, tú sabes, mañana la escuela, el trabajo. No, ¿cómo? Ahorita no puedo, más adelante. Entonces, para afirmar este punto, dice aquí que lo hagan sin murmuraciones. Es decir, que cuando abramos nuestra casa y esa gente se vaya, no digamos, ¿te fijaste? Acabó toda la comida. ¿Te fijaste? Como que no se quería ir. Porque dice sin murmuraciones. Y la verdad es de que podemos reconocer que muchas veces cuando alguien se ha ido, nosotros nos quedamos platicando cosas que no agradan. Entonces debemos de hacer de la oración una prioridad más importante. Debemos de hacer del amor un estilo de vida. No es algo que se celebra únicamente el 14 de febrero. Y en ese sentido, el ser hospitalarios, el abrir nuestra casa, es una bendición. No es un tengo que. Es una posibilidad que nosotros tenemos de decir, hey, ven, no tengo mucho, ¿verdad? Pero lo que tengo. Y como les digo, ahí, como iglesia, tenemos una gran oportunidad. Fíjate cómo dice Mateo 25, versículo 34. Mateo 25, 34 dice, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, pues ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. De hecho, Hebreos 13:2, no lo busquen, dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Está en sus Biblias? No lo busquen, pero ahí está. Bueno, número 3, hagamos del servicio a los hermanos nuestro enfoque. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí descubrimos muchas cosas. Número 1,
Cada persona que ha nacido de nuevo ha recibido un don espiritual. Pero ese don no es para nuestro beneficio, o sea, no es para sentirnos importantes, que es lo que le pasaba a los corintios. Dice, úselo sirviendo los unos a los otros. Es decir, el don espiritual que Dios te ha dado es para que lo utilices como un buen administrador. Alguien que es un administrador no es el dueño, solamente lo administra, lo cuida. Pero también dice de la multiforme gracia de Dios, es decir, hay distintos. Versículo 11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. ¿Alguna vez has estado en una conversación y has terminado de hablar y después te sentiste mal y diciendo, híjole, me presté al chisme, me presté a la murmuración? Ok, esas no son las palabras de Dios. A veces es difícil porque si tenemos relaciones con personas que no son creyentes, nos van a jalar esas conversaciones y ya te fijaste. Pero en medio de eso, dice aquí, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de servirnos unos a otros. ¿Cuándo? Mientras esperamos que el Señor regrese. Entonces, si te fijas, no es una espera pasiva, sino es una espera activa, es una espera con expectativa. Tenemos la esperanza que Él va a llegar. Y entonces, mientras eso sucede, nosotros en la oración le decimos lo que sentimos. Nos amamos, somos hospitalarios y nos servimos unos a otros. De hecho, en Juan capítulo 13, por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el pasaje, pero Jesús le lava los pies a los discípulos. ¿Verdad? Sabemos eso. Quizá hemos ido a una iglesia donde en medio de la prédica lavan los pies a alguien y así, para ejemplificarlo. Y en el versículo 12 de Juan 13, dice, versículo 12, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, dice, el señor y maestro le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Recordemos, ¿verdad? Que ellos estaban preguntando, en tu reino, ¿quién va a ser más importante, Señor? Y Jesús les dice, hey, ¿ustedes saben lo que acaba de pasar? Yo siendo el maestro, yo siendo el Señor, les lavo los pies. Ok, ahora ustedes hagan lo mismo. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Entonces, el servirnos unos a otros es algo que Dios nos ha dado, pero también algo que tenemos el ejemplo de Jesús. Cómo Él le lavó los pies. Entonces le dice a los discípulos, mira, ahora hagan ustedes igual. Entonces, es un momento para que reflexionemos si el don que Dios nos ha dado lo estamos poniendo en servicio de las demás personas. O sea, una plática después de la reunión. Una plática antes de la reunión. De hecho, bueno, más al ratito les voy a comentar esto, pero podemos llegar un poquito antes y tener conversaciones que nos animen. Ya está el café, platicamos, nos servimos unos a otros. Mientras esperamos que llegue ese día. Entonces debemos de estar conscientes que lo que Dios nos ha dado es para el servicio de los hermanos. De hecho, Hebreos capítulo 12, versículo 28,
Dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando servimos, expresamos esa gratitud. No pensemos, ¿verdad?, que todos nos tienen que servir. No, podemos servir con los dones que Dios nos ha dado. Y número 4, con esto terminamos, es hagamos de la gloria de Dios nuestro fin. Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos amamos? ¿Por qué nos servimos? Para la gloria de Dios. Y esto es bien peligroso porque muchas veces podemos servir para nuestra gloria, para que todos se den cuenta, ¿verdad?, que se trata de mí, que siempre soy bien servicial, que me elogien, y entonces cuando no me elogian, me agüito, porque no están viendo, ¿verdad?, todo lo que estoy haciendo. Dice, el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga para la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. O sea, hacer que el nombre de Dios sea conocido. No nosotros. O sea, no se trata de que cuando expresemos nuestro amor como un estilo de vida, alguien te diga, oye, eres diferente. Ah, sí, es que pues tú sabes, le echo ganas y yo busco a Dios. No, ahí te estás llevando tú la gloria, entonces se trata de ti. Nuestra respuesta debería ser, ¿sabes qué? Gracias a Dios. Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. No es nosotros. De hecho, en el Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así brilla la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es decir, cuando la gente ve nuestra conducta, va a decir, ¿por qué viven de forma diferente? Entonces, en nuestro trabajo, en la educación de nuestros hijos, en todo lo que hacemos, debemos buscar darle gloria a Dios. Debemos de buscar que Dios sea glorificado, que la gente diga, wow, ¿quién es este Dios? Cuando nosotros oramos, no oramos para nuestra gloria. Cuando nosotros le estamos diciendo, Señor, ayúdame, es para su gloria. Es para que nos podamos recordar que Él es Dios y que Él está en control de todas las cosas. Cuando amamos, es para darle gloria a Él. Es para que podamos recordar cómo éramos antes de ser cristianos y cómo Dios nos cambió el corazón y comenzamos a preocuparnos los unos por los otros. Entonces, si se dan cuenta, el día final para nosotros como cristianos es un día de expectativa. Es un día que debemos de tener la actitud correcta, no de temor, no de angustia. Pero mientras eso sucede, debemos de hacer de la oración nuestra prioridad, del amor un estilo de vida. Debemos de hacer vidas de servicio y de buscar la gloria de Dios, nuestro enfoque. Cuando dejamos algo, es para la gloria de Dios. Cuando interactuemos con nuestros vecinos, es para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos, sea pequeña, sea grande, debemos de darle gloria a Dios. Entonces, si se fijan, hay mucho por hacer. Pero vamos a darle gracias a Dios porque Él es el que nos habilita y nos capacita. ¿Sale? Padre, gracias en esta mañana una vez más. Te damos por la esperanza que tenemos, Dios, de que un día tú regreses. Te damos gracias por este día y te pedimos que este mensaje pueda guardarse en nuestros corazones y que tú nos habilites para vivir de acuerdo a lo que hemos escuchado. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén.